Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5785 del año 2017, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general total, promovida por la entidad Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala, UTSCHE, representante común, con el objeto de impugnar el acuerdo ministerial número 335-2016 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. El señor secretario general de la Corte hará relación de las normas denunciadas, de las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias correspondientes a la presente audiencia. En el uso de la palabra, el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. El acuerdo ministerial número 335-2016, de fecha 10 de noviembre de 2016, que emitió el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, contiene las normas para promover la gestión integrada de cuencas a través de la creación y operación del inventario de usuarios del recurso hídrico de las cuencas hidrográficas de la República de Guatemala, y fue publicado en el Diario Oficial el día 17 de noviembre de 2016. Quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total, con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, solicitan que, oportunamente, una vez vencidos los términos y concluidas las fases procesales, al dictar sentencia se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad general total promovida contra el acuerdo ministerial número 335-2016 de fecha 10 de noviembre de 2016, emitido por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que contiene las normas para promover la gestión integrada de cuencas a través de la creación y operación del inventario de usuarios del recurso hídrico de las cuencas hidrográficas de la República de Guatemala. Como consecuencia, se le expulse del ordenamiento jurídico guatemalteco por violar los preceptos contenidos en los artículos 127 y 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala por los motivos jurídicos expuestos en el escrito mencionado. Para el efecto, la resolución final deberá ser publicada en el Diario Oficial. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública establecido en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento, salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada uno de los sujetos intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud, pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante de la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general total y requirente de la vista pública, en este caso, la Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala, UTSCHE, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Sergio de Jesús Maldonado Reyes, representante común, quien actúa con el auxilio de los abogados Gladys Roxana López Tecú, Carlos Edilberto Subuyuj Ciney y José Guillermo Valey Cis, quienes podrán actuar en forma conjunta o separada de manera indistinta. En este caso, me informan que compartirán el uso de la palabra Sergio de Jesús Maldonado Reyes y José Guillermo Valey Cis. Pueden iniciar, por favor. Muy buenos días, señoras magistradas, señores magistrados.
señora del Ministerio Público, compañeros y compañeras de las comunidades multiculturales de la Costa Sur, compañeros y compañeras de las parcialidades de Totonicapán, compañeros y compañeras de los pueblos ancestrales, tengan ustedes muy buenos días. Precisamente estoy aquí para denunciar públicamente al señor presidente por otorgarle al ministro del Medio Ambiente la facultad de crear lo que es un acuerdo ministerial 335, que es solamente, precisamente, el inventario de cuencas de los ríos, lo cual es precisamente darle la facultad a los monocultivos de caña, palma y banano de otorgarles precisamente los ríos como lo vienen haciendo desde hace muchos años. Es preocupante ver que el Estado de Guatemala le otorgue a los monocultivos las aguas. Nuestras comunidades están siendo afectadas precisamente desde hace muchos años porque ya no llega el agua hacia nuestras lagunas, hacia nuestros esteros, y eso está afectando a nuestras comunidades. Como pescador y como agricultor, como campesino, es lamentable ver que miles y miles de familias pescadoras, campesinos, ya no pueden sobrevivir en la costa sur. ¿Por qué? Por el abuso desmedido de nuestros ríos, porque ya el agua ya no llega hacia el mar. Todas nuestras especies se están muriendo. Todas nuestras especies marinas se están acabando. Nuestros manglares se están destruyendo. ¿Por qué? Por el abuso desmedido que precisamente hacen las empresas que mencioné. Es lamentable ver que el Estado de Guatemala esté garantizando a estas empresas el robo total, como lo vienen haciendo desde hace muchos años. Le pido a esta Corte que precisamente esa ley solo la puede hacer el Congreso, no un ministerio. Y solicitamos como campesinos, como pescadores, a que esa ley salga de nuestras leyes de Guatemala. Solamente. Muchas gracias. Que en el uso de la palabra el abogado Vale Isis. Gracias, señor presidente, honorables magistrados, muy buenos días. Lo expresado por el representante común en esta audiencia es producto de la aplicación directa de esta normativa. Como tal, consideramos que contiene vicio de inconstitucionalidad y por eso la hemos impugnado. Y el día de hoy queremos exponer en qué forma sucede esta arbitrariedad que está cometiendo el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Como parte de mi exposición, solicito al señor presidente me autorice a hacer uso de algunos documentos y poder leerlos. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias. Para hacer un poco a manera de antecedentes, quiero permitirme leer un documento que se llama Manejo de Cuencas Hidrográficas. Como tal, contiene varias definiciones de lo que se entiende como una gestión de recursos hídricos y la gestión de cuencas hidrográficas por entidades, organismos internacionales que han creado documentos sobre esta materia. Como tal, el manejo integrado de recursos hídricos, contenido en el Programa de Naciones Unidas sobre creación de capacidad para el manejo integrado de los recursos hídricos, describe el manejo integrado de recursos hídricos como un proceso sistemático destinado al desarrollo sostenible, la asignación de los recursos hídricos y la vigilancia de su uso en el contexto de los objetivos sociales, económicos y ambientales. La Asociación Mundial para el Agua indica que se puede definir el manejo integrado de los recursos hídricos como un proceso que promueve el desarrollo y el manejo coordinado del agua,
la tierra y los recursos conexos a fin de maximizar el bienestar económico y social resultante, de una forma equitativa y sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas esenciales. El manejo integrado de recursos hídricos, según el Foro Mundial del Agua, se describe como un enfoque de políticas incremental y adaptable que busca el desarrollo y manejo coordinado del agua, la tierra y los recursos conexos. Como tal, podemos apreciar que un tema transversal en el manejo de las cuencas y de los recursos hídricos es el uso y aprovechamiento del agua. El Ministerio de Ambientes, a crear el Acuerdo 335-2016, está creando un marco normativo que contiene como un eje, como un objetivo, el uso y aprovechamiento del agua. Como tal, se puede apreciar en su artículo 8 que reconoce a aquellas personas que se inscriban en el inventario, le reconoce desde ya el uso y aprovechamiento de las aguas. Ahora bien, como tal, este tema forma parte de la reserva legal y de la potestad legislativa que el Congreso de la República ha recibido directamente del constituyente a través del artículo 127 y 157 de la Constitución Política de la República. Voy a permitirme leer lo que esta propia Corte, en sentencia de fecha 4 de abril del año 2006, dentro del expediente 537-2005, consideró al respecto. El artículo 127 de la Constitución Política de la República regula el uso, goce y aprovechamiento de todas las aguas, estableciendo con claridad que será una ley que se encargará de su desarrollo. La reserva legal, en alusión dada su claridad, no da lugar a una interpretación diversa que posibilite concluir en que está permitido constitucionalmente, a través de cualquier disposición general, regular dicha materia. Si la Constitución, por la importancia que tienen las aguas como bien público, estableció que debe ser una disposición de observancia general emanada del órgano competente y mediante el proceso legislativo establecido en la Constitución, la que regule dicha materia, cualquier disposición que no tenga esa fuente contradice el mandato constitucional y dejará de ser vigente. Asimismo, voy a permitirme leer sobre la temática en cuestión lo considerado por la Corte Constitucional de la República de Colombia, en el expediente D-10.485 y en sentencia de fecha 1 de julio del año 2015. Establece que la reserva de ley es una manifestación del principio de democracia y de división de los poderes, el cual exige que ciertas materias deban ser directamente reguladas por el legislador mediante la expedición de leyes y no a través de regulaciones de menor jerarquía, como lo son los decretos de carácter reglamentario. Este principio impone la obligación de que los núcleos esenciales de la materia objeto de reserva estén regulados en una ley. Consideramos además que en efecto el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, a través de este acuerdo ministerial, está invadiendo la competencia del Congreso de la República, que es la única entidad que puede emitir una norma que regule, de entre otros temas, el uso y el aprovechamiento de las aguas. Hay un tema también muy importante que es el dominio sobre las aguas, que si bien la Constitución establece que todas las aguas son de dominio público, el uso y aprovechamiento va de la mano del dominio, toda vez que debe ser creada una institución competente, una autoridad administrativa que sea la entidad rectora. Y en este caso no lo es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Por ende, no está facultado para emitir una normativa sobre un inventario que es incluso la primera etapa de la gestión de cuencas y recursos hídricos. Como tal, no es parte de su competencia y no puede crear un régimen tácito en el cual vemos que, como lo expuso el representante común, ya el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales está reconociendo como parte de ese derecho de uso desvío de ríos. Vemos el día de hoy en la aplicación práctica ya de esta normativa sobre los inventarios que se está creando tácitamente autorizaciones para facultar a personas individuales y jurídicas el aprovechamiento
que no es más que el desvío de los ríos, y especialmente un caso emblemático resulta la cuenca baja del río Madre Vieja, que es donde ya existe este inventario y donde ya se está creando, por ejemplo, los comités y las juntas que se crean a través de este acuerdo gubernativo. Como tal, no estamos en contra de que se realice manejo, que se tomen medidas, que se mitigue la deforestación, la contaminación, pero sí consideramos que esta legislación, en caso de existir, debe ser incluyente, debe ser transparente, bajo principios democráticos y de gobernanza, tal y como lo establecen los verdaderos lineamientos y directrices en la materia de manejo de cuenca de recursos hídricos. Para finalizar, como tal, esta Corte ha citado una sentencia emitida por la Corte Constitucional de la República de Colombia, emitida en la sentencia C-1005-08. Esta fue citada en el expediente 5635-2015. En esta se consideró: ha precisado asimismo la Corporación que cuando un asunto no ha sido atribuido de manera expresa a una autoridad determinada, se aplica la cláusula general de competencia, esto es, el principio en concordancia con el cual se trata de una materia que le compete regular al legislador. Lo anterior, sin embargo, no significa que la ley esté obligada a agotar toda una temática, por cuanto una cosa es que determinado tópico le corresponde reglarlo prioritariamente al legislador, en aplicación de la cláusula general de competencia, y otra muy distinta que se trate de un asunto que tenga reserva legal por mandato específico de la Constitución. En el primer caso, el desarrollo legislativo no necesita ser integral, por cuanto la ley puede únicamente delimitar el tema y permitir que éste sea concretado por medio de reglamentos de orden administrativo. En el segundo caso, por el contrario, si se trata de una materia que tiene reserva legal, entonces le corresponde al legislador desarrollarla de modo exclusivo. Honorables magistrados, creo que no queda lugar a dudas si se ha demostrado indubitablemente que el régimen de aguas es una materia que está contenida, más bien que está bajo reserva legal, y por lo tanto únicamente le compete al Congreso de la República emitir una ley específica que regule esta materia. No así que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales considere que tiene la competencia para emitir una normativa y que incluso ya establece el uso y aprovechamiento de las aguas. Como tal, por último, quiero solicitar, con todo respeto a los honorables magistrados, que declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general total y que sea expulsado el acuerdo gubernativo 335-2016 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, únicamente. Muchas gracias, abogado Vale Cis. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, por medio de la agente fiscal, abogada Ethel Judith Rodas Morales, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados, personas presentes en esta vista pública. En la presente acción de inconstitucionalidad, cabe indicar que al hacer el análisis respectivo se determina que los sustentos de la misma es en indicar que el Ministerio de Medio Ambiente no tiene la facultad de emitir el acuerdo en referencia porque el mismo regula temáticas sobre el agua. Y a criterio de los interponentes, este es un tema que de conformidad con el artículo 127 constitucional solo le compete al Congreso de la República a través de una norma ordinaria. Al respecto, cabe indicar que esta honorable Corte se ha pronunciado en varias situaciones referente a la manera en que debe interpretarse la Constitución. La Constitución debe interpretarse de una manera armónica, no debe interpretarse aisladamente las normas, debe interpretarse el contexto. También se ha indicado que la manera en que debe interpretarse debe ser evolutiva, acorde a cómo se están dando las circunstancias sociales. Es de conocimiento general los problemas ambientales que estamos pasando, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial.
Es muy común ver en los medios de comunicación temas como el cambio climático, deforestación, y esto es consecuencia de la propia irresponsabilidad del ser humano, que pone en riesgo su propia supervivencia. Esto es consecuencia de que hay una cultura de hacer prevalecer el interés particular sobre el bien común. El agua es un bien común y por lo tal todos estamos obligados a atender dicho derecho. Hago referencia a la manera que debe ser interpretada la Constitución, porque no se puede interpretar aisladamente solo el artículo 127, sin tomar en consideración lo que regula el artículo 97 y 128 de la Constitución. El artículo 97 claramente indica que es obligación del Estado y de los habitantes proteger el medio ambiente, buscar el equilibrio ecológico y que el Estado debe dictar todas las disposiciones necesarias para la protección de flora, fauna, agua y tierra. El artículo 128 hace referencia al aprovechamiento de las aguas como una fuente de desarrollo económico, pero claramente indica que hay una obligación de los usuarios de los servicios hídricos de reforestar riberas y cauces. ¿Cuál es el objetivo a través del acuerdo que se impugna? Lo que pretende el Ministerio de Medio Ambiente es crear un inventario de las personas que hagan uso del servicio hídrico con el objeto de velar que se estén cumpliendo disposiciones ambientales y con el objeto de que se generen proyectos en beneficio de todos sobre el uso adecuado del agua. ¿Cómo pretendemos que se le dé cumplimiento a lo que claramente estipula el artículo 128 referente a que existe la obligación de los usuarios del agua de reforestar riberas y cauces si no le queremos permitir al Ministerio de Ambiente a que lleven un control de las personas que hacen uso de este servicio? Si bien es cierto, el sistema jurídico nos provee de derechos, también nos provee de obligaciones. Y el uso del agua también implica obligaciones ambientales para todos. De tal cuenta, esta Fiscalía es del criterio que el acuerdo impugnado no transgrede la Constitución, sino que es en estricto cumplimiento de lo que le manda al Ministerio de Medio Ambiente el artículo 97 y 128 de la Constitución. Por lo que se considera que no hay transgresión constitucional que haga viable que se declare con lugar la presente acción de inconstitucionalidad. Para terminar mi argumentación, solo me gustaría hacer referencia con la autorización del honorable magistrado para leer la parte conducente de un voto decidente dictado en una sentencia de esta honorable Corte. Al lugar puede hacerlo a... Fue el voto disidente de los ex magistrados Mario Pérez Guerra y Alejandro Maldonado Aguirre en el expediente 2861 del año 2010, en el que se indicó: se puede determinar claramente la relevancia que las leyes de la República reconocen para la protección y mantenimiento del equilibrio natural del ambiente, creando y estableciendo un marco legal y administrativo para el correcto y razonable aprovechamiento para obtener beneficios económicos de una manera sostenible, que, como se indicó, no comprometa la sobrevivencia de las futuras generaciones humanas y cumplir así con garantizar con el valor de la vida de las personas estipulado en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por lo que, concluyendo, pues esta Fiscalía es del criterio que la presente acción de inconstitucionalidad general debe ser declarada sin lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Rodas Morales. Se clausura la presente audiencia. Buen día.